Ok. Bueno, perdón que... que cerré y no me di cuenta. A ver. Ok. Bueno, estamos todos. Se ve raro la pantalla. No sé por qué. Bueno. Bueno, entonces, mientras van entrando todos. Uy. No veo nada. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Volvemos a estar todos online. Bueno, entonces, ¿por dónde iba? Vocales y consonantes. Vamos a ir entonces a empezar con las vocales. Bueno, no sé si quieren apuntar o algo, ¿sí? Para que las tengan. Entonces, como les dije, todo en conjunto va a sonar como una especie de O, ¿sí? O, OM. Pero separando la vibración del OM, lo que vamos a hacer es ir encontrando los diferentes aspectos de este cubo que los vamos a ir analizando desde el nivel mental espiritual, desde el nivel emocional álmico y desde el nivel físico corporal. Entonces, para que vayamos letra por letra entendiendo cada uno de los puntos del cubo. La letra A. Hablamos de letra A. El sonido A, obviamente, como todos lo sabemos hacer, este sonido representa el espíritu y está conectado al chakra corona. Por encima de la cabeza, conectado a la glándula hipófisis, y es el sonido que permite la conexión con el alma, con el espíritu, con el yo superior. Es el sonido más alto, A, ¿sí? Que se va a pronunciar hacia lo más alto del paladar, y viene del origen de la etimología del halcón, del águila, del ave que vuela lo más alto, ¿sí? La letra A del sayónico venía por la palabra agul o agus. Agul significa caracol y agus significa eterno. Entonces, básicamente hacer la referencia a la espiral que está girando, a la espiral que conecta todas las cosas. Esa es la letra A. Y se interpretaba el espíritu como esa espiral que conecta todas las cosas en todos los niveles de conciencia. Ese es el significado de la letra A. Entonces, cuando se ve la letra A, cuando vemos la letra A, nos va a llevar a entender que tiene que ver con el espíritu, con la esencia, con la espiral, con aquello que está más allá de este plano, ¿sí? Luego pasamos a la letra A. La letra A es como una A
con boca de E, como si quisiéramos decir una E, pero decimos A. Esta letra, que es una A y una E pegadas, juntas, no es separado, ¿eh? Es una letra que si la quieren buscar en Google existe, si la quieren buscar para escribir en Word también, dentro del apartado símbolos, ¿sí? Ahí está. Entonces, esta letra es A y viene de la palabra Anu en sayónico. Voy a anotar acá. Anu. Así. Aul Anu. Anu significa ballena, cetáceo, mejor dicho. Todo lo que tenga que ver con una ballena, con un delfín, es la letra Anu. La letra A representa la conciencia y está alineada al tercer ojo, chakra tercer ojo. A, corona, A, tercer ojo. Este sonido lo que hace es activar la conciencia del ser. Por lo tanto, tiene que ver con la visión, con la contemplación, con la proyección de las cosas, con poder comunicarse más allá de la palabra, con la observación. Ese es el significado de la letra. Perdón. La letra E. La letra E viene de la palabra enu, o sea que anu, enu, anu, enu. Enu significa pluma. La palabra pluma hace referencia a la verdad. La E está alineada con el chakra laringio. Por lo tanto, tiene que ver con el balance y el equilibrio a través de la verdad. La pluma era un simbolismo que representaba la justicia, que representaba las verdades absolutas, la coherencia de un ser. En la mitología se solía poner en juicio a una persona a través del peso de su corazón con una pluma. La pluma hacía referencia a la herramienta que te permite estar sutil en otro plano de conciencia, levitando con fragilidad, con delicadeza. Entonces, para evaluar el peso álmico de una persona, comparaban el peso de su corazón con una pluma. Si su corazón pesaba lo mismo que una pluma, significaba que la persona había sido coherente, estaba en la verdad, vibraba en la justicia, y por lo tanto podía ascender a los cielos, ¿no? Si el corazón pesaba más que la pluma, entonces la balanza se inclinaba y te comía el cocodrilo. Entonces, Enu, la pluma, es la que nos va a recordar todos los significados que tengan que ver con la palabra, con la verdad, con el decir, con el expresar, con la justicia, con el orden, ¿sí? Esas son palabras que me van a conectar con la letra E de la palabra Enu. Por lo tanto, atributos del espíritu. Una espiral de conciencia coherente. Una espiral de conciencia coherente. El ave que todo lo ve desde lo alto, contempla conscientemente las verdades del orden del mundo. ¿Sí? Pueden darle muchos significados, pueden crear muchas frases a partir de lo que significan estas letras. No tienen significado de una palabra, son conceptos, ¿sí? Por lo tanto, no es que E significa siempre verdad, sino que puede significar orden, justicia, escritura, palabra, ¿sí? Puede tener muchos significados, pero todos tienen relación en sí con el chakra laringio, con el chakra de la vibración. ¿Está? Y son atributos del espíritu, del nivel espiritual, porque tienen que ver con todo lo que está por encima del corazón y la emoción. Tienen que ver con la coherencia de un ser, con la expresión de una verdad, con la palabra creadora, a través de la conciencia espiritual. Entonces, estas
estos 3 chakras de aquí, desde el laringio al corona, van a representar el nivel de la conciencia espiritual o la mente, el nivel mental. El siguiente nivel de inspiración, que es la contemplación, va a ser el emocional, que nos va a llevar al plano del alma. Por lo tanto, la letra I, que viene de la palabra Inuk. Inuk. La palabra Inuk significa balanza. Balanza. Y hace referencia a la balanza porque Inuk, la letra I, se alinea al chakra corazón. O sea que es la letra del corazón, I. Esta letra hace referencia a otro origen de la palabra, que es la palabra Inu. Había 2 dialectos o 2 formas de hablar en el río Nilo muy, muy acentuadas dentro de lo que eran los Arsayan, que eran lo que sería el norte del Nilo, que se llamaba Rujnirasoh, y la parte del sur, que se llamaba Rujnuba. La parte Rujnirasoh era un territorio donde el plural de las cosas se construía a través de colocar una I al final, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la palabra enu, ¿sí? La enu es pluma. Para decir plumas, voy a decir enui, ¿sí? Enui. Entonces le agrego una I latina al final y estoy diciendo plumas, enui, ¿sí? Si quiero decir caracoles, agul, caracol es agul, caracoles, agulli, ¿sí? Entonces, con la I estoy marcando el plural. Pero el sur tenía una forma diferente en algunas palabras de hacer el plural. El plural a veces se hacía bajando una escala vibracional la vocal. Y esto era una forma compleja de construir plurales en el sur de Kem, en Egipto. Porque Enu es pluma, pero en el sur de Egipto, plumas se decía Inu. ¿Sí? Caracoles se decía Aegul. Ballenas se decía Enu. Entonces, podía ser complejo en el dialecto, podía llegar a ser complejo porque para los del norte Enu es pluma y para los del sur Enu es ballenas. Entonces, pero bueno, temas lingüísticos de historia, que no vienen al caso. Pero, ¿a qué voy con esto? Que plumas se dice Inu y balanza Inuk. Por eso, ¿de dónde viene la raíz de esta palabra? De que el corazón tiene que estar en equilibrio en dar y recibir. Y para que esté en equilibrio en dar y recibir, la pluma de la verdad tiene que estar en balance. Entonces, en las 2 manos tengo que tener plumas. Una pluma aquí, otra pluma aquí. Como la imagen de Mahat. Una pluma en cada mano. Entonces, al tener una pluma en cada mano, yo tengo la verdad, Enu, aquí, y Inu en las manos, a la altura del corazón. Entonces significa que soy un ser armonioso a nivel emocional, a nivel del servicio del corazón. Por eso, Inuk es la palabra para, para balanza, porque la K hace referencia a todo lo que es herramienta. Entonces, cuando hay una K, al final de una palabra suele significar herramienta de objeto. Entonces, el objeto de balance de las 2 plumas es una balanza. Por eso expliqué lo del plural y el singular, que es una cosa rara. Entonces, Inuk sería equilibrio de las 2 plumas. Como dije, hace referencia al balance del corazón, al equilibrio del corazón. Mano izquierda, mano derecha,
¿sí? Las dos manos hacen referencia cada una a una pluma. Entonces, son las dos plumas que tienen que estar en equilibrio a la altura del corazón, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ver con balance, equilibrio, eje, estar en el centro, habla también de la pluralidad, de conectar una parte con la otra, de lo que es arriba y abajo, derecha e izquierda, el punto intermedio, encontrar el centro de uno mismo, el latido, el ritmo de las cosas. Todo eso hace referencia a la letra I. La letra Y, tienen que aprender a pronunciarla Y, como con asco, ¿sí? Es básicamente asco a uno mismo, porque esta letra representa el yo. Y viene de la palabra yatuk. Así. Yatuk. Yatuk es... la letra Y está alineada al chakra plexo solar. Entonces, a la boca del estómago, páncreas. Está relacionada al yo, a la emocionalidad de mi persona, la construcción del ego, la construcción de la personalidad. ¿Quién soy aquí y ahora? ¿Sí? Entonces, Yetuk significa izar bandera, hasta, podríamos decir, ¿sí? Porque termina en K. Entonces, es el objeto de izar bandera. Yetu es alzarse a uno mismo, reconocimiento. Yo soy esto, ¿sí? Yo soy esto, me posiciono así y yo soy diferente a esto, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con Ye tiene que ver con el reconocimiento, con el valorarse, con el saber quién soy, el ubicarse en la vida, posicionarse ante una postura específica, una corriente de pensamiento, bueno, todo lo que tenga que ver con posicionarse uno mismo, dónde estoy y quién soy. ¿Sí? Eso sería la letra Y, y el origen es eso, izar bandera, levantar un trapo que diga quién soy, básicamente. Entonces también tiene que ver con esto de ascender, tiene que ver con el que otros observen y me reconozcan, sepan quién soy y dónde me ubico. Eso es Yetuk. Y luego pasamos a Yibor. Yibor. La letra Y. Yibor. La letra Y representa a la gestación, la creación. Está alineada con el chakra sacro, por lo tanto, con lo que serían las suprarrenales, los riñones, intestinos, pero también relacionado al útero y a la gestación del femenino. Entonces, Yibor significa específicamente donde las dimensiones encuentran la casa del fruto de la conciencia. Y dimensiones, conceptos. B, casa. O, fruto. R, pensamiento. Entonces, Yibor significa útero. Y útero es la casa donde las dimensiones se vuelven un fruto del pensamiento, donde se materializa el espíritu, básicamente. Entonces la construcción de la palabra Yibor hace referencia a la casa de la construcción del ser. Entonces la palabra Yibor, en este sentido, la letra U, como en francés, U, hace referencia a todo lo que es conceptual y que se va a materializar, a todo lo que son ideas que se pueden plasmar, a las dimensiones
que se viven. Hace referencia a conceptos que no son reales todavía, que se están gestando, ¿sí? Por eso tiene que ver con la gestación de las cosas, no la materialización, sino el proceso de comprensión, de gestación, de diseño, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con hacer de las ideas un proyecto que se plasme, ¿sí? Entonces, la letra U hace referencia a la creación, a la gestación, a nutrir de energía lo que está en el éter para que pueda ser materializado, ¿sí? Sí, todo lo que está en el éter que pueda ser materializado. Eso es la letra U, ¿sí? Piensen en ese caso todo lo que les pueda traer a la mente el hecho de creer o pensar en un espíritu que está preparándose para nacer, ¿sí? Ese es el concepto general de la letra U. Luego la letra O. Ay, perdón, vamos a resumirlo. El nivel de conciencia emocional lo que nos dice es que la I es un concepto del corazón que busca el equilibrio. ¿El equilibrio de quién? De uno mismo, para que uno mismo pueda generar realidades. O sea que el nivel emocional es yo en mi equilibrio para reconocer de lo que soy capaz y hacer de mis pensamientos una realidad, ¿sí? Volverme creador a partir de reconocer quién soy, estando en el equilibrio. Eso es el ser creador, la emoción. La emoción es toda la energía del ser. Si yo estoy en desequilibrio emocional, no puedo reconocer quién soy porque no estoy en balance. Si no estoy en equilibrio, no sé quién soy y no construyo, destruyo, ¿sí? Entonces no puedo ser un ser creador, sino que termino destruyendo las realidades. Por eso el ser emocional necesita equilibrio interno para reconocer quién soy y a través de ese poder construir realidades, ¿sí? Ese es el concepto del plano emocional a través de estas tres letras. Pasamos entonces al plano físico. Ogot. La letra O representa el fruto. Ogot significa fruto. No un fruto concreto, sino el fruto, lo que representa fruto. Og es una frutita específica, og. Cuando digo ogot, todas las palabras en sayónico que terminan en ot hacen referencia a conceptos muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, ogot es fruto. Semot es humano. No es un fruto o un humano, es el humano en general, el fruto en general, ¿sí? Todo lo que tenían ot hace referencia a conceptos globales, conceptos muy grandes. Entonces, ogot es el fruto. Y el fruto, en este caso hace referencia, está alineado al chakra raíz, ¿sí? A los testículos concretamente, pero también en el femenino a los órganos genitales femeninos y órganos genitales masculinos. Representa el chakra raíz y todo lo que es el fruto de la creación. O sea, cuando ya los conceptos se materializaron. Ese sería el concepto, ¿no? Cuando ya las dimensiones del alma nacieron y ahora están fuera del cuerpo. Salieron del cuerpo y están materializados. Entonces, todo lo que sea la letra O hace referencia a lo materializado, a todo lo que es un fruto, lo que fue creado, lo que me enraiza, lo que me mantiene a la tierra.
Sí, bueno, todo lo que ya fue plasmado, lo que ya está plasmado. Luego tenemos la letra U, que viene de la palabra uwas. La palabra uwas, con doble S. Uwas significa piernas. Es un concepto dual, igual que manos. En sayónico, manos, piernas y pies no tienen plural i, como había dicho antes. No es enui, yubori, yatuki, aguli. No tienen un plural i, sino que se habla por pares. Y por pares, piernas es uwas, pies es tepot, sí, tepot, o tepet, pies es tepet, y manos es bada. Entonces, una mano es ba, y las dos manos es bada. Entonces, uwas representa las piernas porque ese chakra está alineado con las rodillas. Entonces, la U es el punto del cubo que representa las rodillas. Vale, entonces la U va a representar todo lo que tenga que ver con la flexibilidad en el camino, con los senderos y con todo lo que yo he traído de lo anterior, ¿no? Del camino transitado y el camino que voy a transitar. No habla de presente, normalmente habla de pasado y futuro. Y habla de cosas intangibles. Habla de cosas que están en el éter, por más que tenga que ver con las rodillas, habla del tránsito. Así como la O representa plasmado por el espíritu, la U va a representar el tránsito del espíritu. ¿Qué hizo para llegar hasta acá? ¿Y cuál es su proyección hacia futuro? Entonces, por esto mismo, la U suele representar cosas que tienen que ver con conceptos, neutros o generales como infinitivos, ¿no? Como cosas que la U es cosas que yo he traído en mi camino, cosas que voy a hacer en mi camino, cosas no concretas, digamos, ¿no? Así como la O es concreto, la U no es concreto. La U es como algo conceptual, igual que la U, pero en lugar de ser creativo, la U es creativo, la U no es creativo. La U es, no tiene que ver con conceptos que tengan que plasmarse, sino que tiene que ver con conceptos que simplemente son. Como por ejemplo, un útero. Hablando de un útero, es Yiporu. Un útero. Son conceptos, pero a nivel de significado, si son las rodillas, es todo lo que tiene que ver con lo que yo he transitado y todo lo que voy a transitar. Y la flexibilidad que yo tengo en poder transformar eso. Tiene que ver con el flujo, por lo tanto está relacionado al agua también, al paso de lo constante, algo que no está, que no se puede quedar quieto, ¿sí? Un río, un agua que está siempre en movimiento, que viene de un lado y va hacia otro incesante. Ese es el concepto de la letra U, por las piernas. Y, ¿dónde puse el libro? Acá. Y Wupi.
Wupi. Wupi significa polluelos, ¿sí? O sea, las aves que están aprendiendo a volar. Fíjense cómo termina el cuento. A, la letra del espíritu que está en lo más alto de todo, el pájaro que logra ver todo absolutamente, y la última letra es Wupi, que es Wu, que es el polluelo que está aprendiendo a volar. O sea, el que va a cerrar el ciclo, porque cuando aprenda a volar, se va a convertir en el ave que vuela por lo más alto de los cielos, observando todo, ¿sí? Entonces, el proceso físico, ¿sí? La exhalación, la parte física es yo soy el fruto creado que transita un camino para aprender a volar, ¿sí? Esa es la historia del cuerpo, digamos. Yo soy un producto, un fruto creado que va a transitar un camino para aprender a volar. Ese es para aprender a volver hacia el plano espiritual. Ese es el camino que realiza el cuerpo físico. Entonces, todo el camino del cubo es la historia de un ave, un pájaro, un espíritu que toma conciencia de sí mismo, que busca la verdad a través del equilibrio de su corazón para encontrar reconocerse a sí mismo y saber quién es, y así poder descender todos los planes de todos los planos dimensionales para poder crear un fruto que le permita hacer un camino para aprender a volar nuevamente y reencontrarse consigo mismo en el espíritu. Ese es el camino del cubo, ¿sí? De todo el sendero de la creación. Entonces, esa es la historia que todo ser realiza, ¿sí? Un espíritu que toma conciencia de sus verdades, busca el equilibrio para poder reconocer quién es y de lo que es capaz de crear. Y una vez que lo crea, transita el camino para reencontrarse consigo mismo en el nivel espiritual otra vez, ¿sí? La clave aquí es el aprendizaje al final del ciclo. Entonces, eso es lo que se llama el camino iniciático básico. El camino iniciático básico, dentro de lo que es la lingüística, la cosmovisión del Saitu, es que todos los seres de la existencia tienen que realizar un camino, este camino iniciático, que es el espíritu, ¿sí? El espíritu que toma conciencia de la verdad, busca el equilibrio para poder reencontrarse consigo, para poder reconocer quién es y el poder que tiene. A partir de eso, plasma las dimensiones en la materia, vive el fruto de eso que plasma, hace un camino de aprendizaje para poder volver a encontrarse consigo mismo en el origen. Ese es el recorrido que toda la existencia, todos los seres en el universo hacemos de una forma u otra, y que ha hecho que a lo largo de los caminos iniciáticos se dividiera. Wupi está relacionado a los tobillos, a los pies, ¿sí? Que es el chakra de toma de decisión del camino, hacia dónde me dirijo. Entonces Wupi va a ser el que me dirija o me guíe. Estos 9 pasos son los 9 pasos dimensionales que un ser debía recorrer para poder llegar hacia su divinidad. Debía recorrerlo desde la A a la U y luego de la U a la A, hacer el ciclo completo, ¿sí? De reconocer, normalmente el camino lo hacíamos de esta manera. Se empezaba en el sur porque todos nos considerábamos aprendices, todos éramos esos polluelos que queríamos aprender a volar, ¿no? Entonces lo primero que hacíamos era reconocernos a nosotros como ese polluelo, como ese ave que estaba queriendo aprender a volar. Luego pasábamos del Wu al U. En el U lo que hacíamos es transitar el camino de ese polluelo para saber de lo que era capaz. Así encontrábamos que éramos el fruto. ¿O el fruto de qué? De nuestros padres, nuestros ancestros,
bueno, como entender lo que habíamos logrado crear hasta ese momento en nuestra vida, asimilar la creación, etc. De ahí pasamos a honrar a la madre, Ybor. Entonces pasamos a la letra U, que era el templo de la creación. Cuando llegamos al templo de la creación, nos reconocemos a nosotros como creadores, porque somos hijos de creadores, nuestro padre y madre. Luego pasamos al trabajo de la personalidad y cómo nuestra personalidad está construida a partir de la percepción de todos los demás. Entonces pasábamos al templo Yi, al templo donde reconstruíamos nuestro concepto de quiénes somos. Luego pasábamos al templo de la I, donde íbamos a buscar el equilibrio del ser, del cuerpo, el eje por el cual todo el ser se manifiesta, se establece. Luego pasábamos al templo E, donde encontrábamos la verdad y la coherencia, donde éramos puestos a pruebas entre todas nuestras verdades. Y luego pasábamos a la letra E, donde E es la que nos va a poner a prueba en nuestra forma de entender el mundo, nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestro estudio, nuestra mente, ¿sí? Y luego pasamos a la letra A, pasamos a la letra A, en que ya es el concepto del espíritu. Por lo tanto, es cómo estamos capacitados nosotros para conectarnos con nuestro propio espíritu. Una vez que logramos conectarnos con nuestro propio espíritu, llegamos a ese plano dimensional más alto que se realizaba en las pirámides en Giza, teníamos que empezar a hacer el camino inverso, es decir, lograr que nuestro espíritu tome conciencia de sí mismo en la materia, reconozca la coherencia, se pruebe en el equilibrio, se pruebe en el reconocimiento del ser, se manifieste como creador, reconozca lo que es capaz de crear en el fruto, transite el camino hacia reconocer que debe desaprender para poder aprender, y ahí se reencuentra otra vez con el espíritu creador en la materia, aquí ahora, validando que el objetivo real de la existencia no es llegar al espíritu, sino permitirle al espíritu aprender sobre sí mismo cuantas más posibilidades posibles. ¿Sí? Entonces, en la antigüedad se entendía que volvíamos una y otra vez inevitablemente, que todo era un ciclo constante, que no había una evolución lineal hacia el espíritu, sino que todo tenía que ver con este ciclo constante de 4 espacios, 4 tiempos, 4 procesos, y que para lograrlo armónicamente teníamos que comprender estos 9 pasos que había que seguir, ¿sí?, para conectarnos una y otra vez, y que cada vez sea más armónico el proceso, más creativo el proceso, y no doloroso, no se estanque, no pierda la noción o la conciencia de quién se es. Eso sería entonces las 9 puertas, las 9 puertas dimensionales y los sonidos básicos. Al comenzar el taller, lo que expliqué fue que una de las cosas que teníamos que tener en cuenta de lo que los atlantes habían dicho es que se buscaba llegar a minimizar lo máximo posible todos los sonidos de la creación, y que la forma de poder conectarme con todos los sonidos del universo era si lograba encontrar los sonidos que unificaban todas las cosas en el universo. ¿Sí? Entonces, a partir de todos los sonidos de todo el universo, de todos los nombres, palabras que nosotros podríamos haber inventado o creado, lo que hicieron fue focalizarlo, llevarlo hacia lo más concreto, hasta encontrar que las puertas que conectan toda la información de todos los planos dimensionales son las 9 vocales. Mis vecinos están discutiendo muy fuerte. Se ve que no tienen bien trabajada la I, la Y y la U. Ahora, bueno, yo sí los oigo. Voy a tener que golpear la puerta y hacerle en la cara y
A ver si se calman, porque es todos los días. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte difícil. Lo siento. La parte difícil son las consonantes. Y las consonantes, entonces, como dije, va a representar a cada uno de los espacios tetraédricos de una vocal. Voy a dibujar acá. Se pone chunga la cosa. Entonces, a ver, lo que había mostrado antes, que es esta estructura de acá, no sé si la están pasando mal o bien, no me doy cuenta. No sé llamar a la policía o simplemente se están divirtiendo. Entonces, lo que decía es, estas líneas rojas que se ven acá, ¿sí? Las que salen de este lado, son lo que serían los bordes del cubo, ¿sí? Las mismas líneas rojas de aquí. Entonces, esas líneas rojas van hacia un nodo que es un portal. Y luego, hacia afuera, continúa la línea, ¿sí? Continúan las líneas creando otra estructura y otra estructura y otra estructura. Entonces, por eso mismo vamos a encontrar el punto cuarto para crear el tetraedro. Esto aquí entonces es uno de los vértices del cubo, ¿sí? Vamos a suponer que es el vértice A. Y tiene unas aristas, que van a ser las 3 aristas del cubo principal, y una más que va a pasar a otro nivel de conciencia, que va a ser la que abra la puerta a la siguiente dimensión o a la siguiente creación, ¿sí? Entonces, por esto mismo, tenemos cada uno de las vocales va a tener un tetraedro que van a tener a su vez sus propias estructuras ante las cuales se va a contener el centro, este nodo central. Y estas 4 van a representar la primera, la expresión. Lo voy a dibujar, lo voy a escribir acá para que después lo podamos ir haciendo bien. Entonces, vamos a tener un portal, una letra portal, y luego vamos a tener las letras marco. Entonces, dentro de las letras marco, lo que voy a tener es expresión, experimentación, integración y trascendencia. Portal, marco. Vale. Vale, entonces, vamos a imaginarnos una puerta al mejor estilo dibujito, ¿sí?
Vamos a dibujarnos una puerta. ¿Está? Entonces, esta puerta tiene la perilla para abrirlo y abrir hacia el otro espacio, para atravesar de un plano al otro. ¿Sí? Esta puerta, todo este espacio que está aquí, que es el abierto, el que me permite atravesar de un lado al otro, se va a llamar la letra portal o vocal. ¿Sí? Entonces, dentro de esa letra portal vocal, voy a tener A, AE, E, I, Y, U, O, U y U. Entonces, estas son las letras portales. O sea que, en toda realidad existente en un cubo, en esta estructura, voy a tener que cada uno de estos puntos de aquí es un portal, ¿sí? Y cada uno de estas líneas es un camino para llegar al portal. ¿Está? De otra forma, lo vamos a ver así. Lo que está en el centro es la puerta por donde yo atravieso, que puede ser la letra A, y luego tengo un marco, y el marco de la puerta tiene cuatro pilares, ¿sí? Esos 4 pilares van a ser las 4 letras que van a dar un marco estructural por el cual esta de aquí se va a expresar, ¿sí? Es la estructura que le permite al portal existir. Y esa estructura tiene 4 pasos. Esos 4 pasos es un camino iniciático dentro de cada portal. Por esto mismo, lo que podríamos interpretar es que las aristas, en una geometría, las aristas son los caminos que tengo que transitar para llegar al portal o al lugar sagrado. Cuando hablamos de la estructura, ¿sí? de la realidad, cuando hablamos de esta estructura, tenemos entonces que este punto de aquí, este de aquí, bueno, esto es un icosaedro, entonces los 20 puntos que vemos, ¿sí? Los 20 puntos que están acá, 1, 2 en la antípoda y 5 de un lado, 5 del otro, 10 en el medio. Esta estructura de 20 puntos, tenemos que interpretar que cada uno de estos es un portal, ¿sí? Y para llegar de un portal al otro, tengo que recorrer un camino. Entonces, este camino que debo recorrer para llegar al portal, hay 5 caminos que me llevan al mismo portal, ¿sí? en el icosaedro, pero en el cubo voy a tener 4 caminos que me llevan a cada portal, ¿sí? 4 caminos básicos que van a ser nacer, crecer, reproducirse, morir, expresar, experimentar, integrar, trascender, ¿sí? Voy a tener esos 4 niveles para poder ir integrando el espíritu en la A, la conciencia en la E, la verdad en la E. Luego, voy a dividir acá. Luego tengo que pasar por la I, hacer otro proceso, etc. Entonces, los caminos iniciáticos en la antigüedad estaban basados básicamente en la geometría, ¿sí? En que cada uno de los puntos a los que se dirigía una persona tenía que llegar a través de una línea que era una arista para llegar a un vértice. Arista, vértice, arista, vértice, arista, vértice. Y esa construcción generaba el tejido de la red que luego, cuando terminaba de hacer todo el recorrido, podía ver completamente el diseño de quién soy, de darme cuenta de que yo recorrí eso. Una cosa es ver esto y otra recorrerlo. Hago un paréntesis. Por eso, por más que tengamos esta estructura, que ustedes lo ven aquí, y que digan, vale, si yo me compro uno de estos y me siento a meditar con esta estructura, ¿sí? Lo importante, vamos a ir pasando por niveles. Si yo voy a Google y busco un dibujo de esto, y me siento y empiezo a meditar mirando el dibujo,
no voy a llegar muy lejos, porque mi concepto mental lo está viendo en 2 dimensiones, y yo estoy trabajando para la quinta, ¿sí? Si yo quiero trabajar para la quinta dimensión, no puedo hacer las cosas en segunda dimensión, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, si yo me siento a meditar con símbolos en segunda dimensión, como la flor de la vida en un círculo, la célula de la vida, de la flor de la vida, como si fuera un hexágono en lugar de un cubo, si yo no logro ver en tercera dimensión, sentir en tercera dimensión esa realidad, entonces mi cuerpo no la asimila. Por eso, el siguiente paso es tocarlo, ¿sí? Tocar la realidad y saber que si yo observo la estructura de esta manera, ¿sí? Yo observo más o menos así esta estructura, de un punto al otro, ¿sí? Encuentro el punto central del otro lado, ¿está? Ahí, norte-sur. Si yo busco esta conjunción, me doy cuenta de que no es un dibujo que tiene 6 lados. Ven acá, se ve el hexágono, ¿sí? Que no es solo eso, sino que hay muchas más cosas que se esconden detrás del hexágono, ¿sí? Que no es solo un dibujo en 2 dimensiones, sino que tiene muchas perspectivas y que las puedo tocar en diferentes visiones, ¿sí? Esto ya me está dando una información diferente de la profundidad de lo que es esta realidad. Entonces voy descubriendo por partes. Paso de la segunda dimensión a la tercera dimensión, ¿sí? Y luego tengo que pasar a la cuarta dimensión, que es esto. Y luego la quinta, que es la irradiación de la energía de ese movimiento con esa forma, que sería más o menos así. Hasta que prácticamente solo estoy viendo la luz. Entonces, cuando necesito ir a la quinta dimensión y ver esto, tengo que no solo observar y sentir la estructura en 3 dimensiones, sino que tengo que pasar a la cuarta dimensión. ¿Y cómo hago para integrar cuarta dimensión? Tengo que pasar por 4 procesos. 4 procesos que son temporales. Físicos es esto. Lo ubico. Norte, lo encuentro. ¿Dónde está el norte? El norte. Aquí. Encuentro el norte. ¿Sí? Una vez que encontré el norte, entonces todo lo demás tiene sentido. Porque si no, si yo lo cojo así, miren, tratemos de encajar un punto con el otro, imposible. ¿Ven el diseño? Horrible, no tiene ningún sentido, no puedo encontrarle una lógica hasta que, de repente, cuando encuentro el polo norte, sería acá, cuando encuentro el polo norte, de repente la figura empieza a tomar sentido. ¿Sí? ¿Ven los Merkaba? Después se alinean, empieza a aparecer una estructura más armónica. ¿Está? Entonces, cuando voy a tercera dimensión, empiezo a encontrar el armónico en la estructura de tercera dimensión. Pero esto se necesita mover, necesita cuarta dimensión. Y para que pasemos a la cuarta dimensión, que sería el tiempo, lo que tenemos que hacer es vivir el proceso de cómo es llegar del norte al sur, cómo es ir de este a oeste, ¿sí? Entonces ahí empieza el proceso de expresión, experimentación, integración y trascendencia. Esto no se puede hacer solamente sentado y meditando, ¿sí? Esto se tiene que hacer viviendo. Por eso mismo, cuando hablamos de la Tierra, si acá ponemos la Tierra, y acá tenemos los nodos planetarios de la Tierra, y estos son los caminos que me llevan hacia esos puntos de la Tierra, lo que tengo que tratar es de seguir estos procesos y hacer el proceso de expresión, experimentación, integración y trascendencia. Y esto es como nacer y morir en cada uno de los pasos.
nacer y morir en cada uno de los pasos, para ir a cada uno de estos puntos, porque tengo que hacer yo el proceso, tengo que vivirlo. Por eso el camino del yo soy el año que viene hay que moverse, hay que hacerlo. No basta con solamente sentarse y meditar. Lo que vamos a necesitar es que aunque sea un breve camino cerca de su casa, en un bosque, en su propio jardín, hagan un laberinto o lo que sea, ¿sí? Pero se necesita hacer el camino para poder físicamente pasar de tercera a cuarta dimensión, ¿sí? Entonces, ese es el siguiente paso en el cual nos invitan las consonantes, ¿sí? Las consonantes van a ser el marco temporal, estructural, en que las vocales se van a expresar y se van a abrir. Si no hay aristas que contengan el nodo, no hay ascensión del nodo. Por más que me ponga a cantar todas las vocales juntas, si yo no hago el proceso del marco que le sostiene, no pasa nada. Y esa es la razón por la cual hay que moverse, hay que hacer el camino, hay que crecer, hay que salir de la casa, hay que hacer cosas, y no basta con sentarse a meditar, ¿sí? Eso es una parte del proceso, pero no es el proceso en sí. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a pasar a las consonantes. Las voy a anotar. M. N. H. Sí, están con Mercurio retrógrado y Mercurio retrógrado, Escorpio, deben tener ascendente en Aries los dos. No sé, pero es todos los días. Hoy se ve que como no trabajan, entonces se nota más porque se tienen que ver. Así que bueno. Sí, está difícil la cosa. No creo que pueda ir a decirles, entiendo que está Mercurio y demás, pero podrían hacer un poquito de silencio. No sé. Por otro lado está bien porque, bueno, son pasionales y, bueno, se necesita tener energía para las cosas. Le voy a decir que hay cientos de personas escuchándolos. En el mundo. A ver si eso le da vergüenza. Bueno. El abecedario. ¿Sí? El abecedario. Obviamente que esta estructura lingüística no tiene las 24 letras como nuestro abecedario normal, sino que tiene construcciones sonoras, ¿sí? O sea, no piensen en esto como letras, piensen como sonidos. Porque, por ejemplo, van a ver acá que
no hay J en ninguna parte, ¿sí? Es un sonido, entonces la J es la KH, ¿está? KH que se lee ja. Entonces, si alguien se llama Jorge, Jorge tiene una J y una G, pero las dos se dicen igual, Jorge, ¿sí? Entonces, las dos se va a escribir exactamente igual, con la misma letra. Jorge, con la misma, ¿sí? Porque tiene que ver con el sonido que se emite y no con la letra en sí. ¿Está? Acá lo importante es la vibración, no la construcción cultural que tengamos de la letra. Entonces, cada una de, como dije, cada letra, cada vocal, perdón, cada letra portal va a tener un proceso de 4 que pasar. Este proceso de 4 se va a dividir también en proceso espiritual, proceso álmico, proceso corporal, mental, aquí, emocional y físico, ¿sí? Después voy a sacarle alguna foto y se los pasamos para que lo tengan. Entonces, también se va a dividir en esos 3 procesos. Vamos a tener entonces espíritu, alma y cuerpo, mente, emoción, físico, ¿sí? Y se va a construir de forma, perdón, cada una de estas letras entonces va a pasar por un proceso de aprendizaje de sí mismo, ¿sí? En el cual cada una de estas letras va a significar una cosa específica, una palabra, cada letra va a tener una historia específica, al igual que la A, la E, ¿sí? Van a tener su propia historia. Voy a mencionar un poco qué significa a grandes rasgos cada una de las letras. Como les va a quedar grabado, luego se lo apuntan, no hace falta a lo mejor que corran ahora a apuntarlo, pero el significado de cada una de ellas es la que le va a dar construcción o marco a la estructura del portal, ¿sí? ¿Por qué expliqué lo de la letra Jorge? Porque con esto lo que podemos hacer también es buscar la vibración de nuestro nombre. La vibración de nuestro nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué significa vibracionalmente nuestro nombre completo? Son un montón, son 4 por cada vocal, como si fueran entonces 9 puertas, las 9 puertas del universo. Y estas 9 puertas, entonces, 9 por 4 nos va a dar 36, ¿sí? Son 36 consonantes, o sea que nosotros tenemos, juntando las vocales, tenemos 24, ¿sí? 24 letras en nuestro abecedario. Acá tenemos 36 consonantes y 9 vocales. Y fíjense qué importante este número, 36-9. 369 es el camino de construcción de la tercera dimensión para llegar a la divinidad. En otro video expliqué cómo funcionaban las dimensiones. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? Si no lo vieron, véanlo, ¿sí? Hablé de dimensiones, creo, solamente en uno de las charlas. En eso expliqué que las dimensiones se agrupan en forma tetraédrica, perdón, en forma de trinidad, ¿sí? En forma de trinidad significa que el universo está dividido en 3 trinidades, ¿sí? Tiene 3 grupos trinos, uno para el espíritu, el otro para el alma y otro para el cuerpo. Estas construcciones de trinidad no solo son, desde nuestro punto de vista, relacionadas a nuestra concepción del espíritu, del alma y del cuerpo, sino que tienen que ver con las dimensiones, que son los primeros cuerpos del universo. Estas dimensiones se agrupan en niveles de 3 y tienen que ver por la multiplicación de este número sobre sí mismo. Entonces, ¿qué significa? Que la dimensión número, vamos a empezar con una que es fácil, la dimensión número 2, ¿sí? La segunda dimensión, la polaridad, la dualidad. Esta dimensión va a estar conectada con ¿qué dimensión? Con la
4 cuando se multiplica, ¿sí? Y la 4, ¿con cuál va a estar comunicada? Con la 8, ¿sí? Cuando se multiplica sobre sí misma. Entonces, si hay 9 dimensiones, la dimensión 2, 4, 8 es una trinidad, ¿sí? Una trinidad. El 3 se va a multiplicar a 6, y el 6 se va a multiplicar a 9, va otro 3 más. Entonces, el grupo 3, 6, 9, 3, 3, 3, 3, 6, 9, va a ser otro de esos grupos dimensionales. Y la dimensión número 1 se va a ver reflejada a sí misma en los centros. Por lo tanto, las dimensiones que contienen un centro sobre sí misma están relacionadas a la dimensión número 1. O sea que 1, 5 y 7. ¿Por qué? Porque 1 es el centro, luego 5 es 4 y el centro, que es el punto de inflexión del 4, y luego 6 y el centro 7. ¿Sí? Entonces, dimensión 1 relacionada con el centro de la quinta, con el centro de la séptima. Dimensión número 2 relacionada con la cuarta dimensión y la octava dimensión. Y dimensión número 3 se multiplica en 3, 3, 3, conectada con 6 y 9. Estos son los 3 grupos dimensionales. 1, 5, 7, 2, 4, 8, 3, 6, 9. ¿Y qué significa esto? Que cuando un ser de la segunda dimensión quiere encontrarse con la divinidad, no tiene por qué ir a la tercera dimensión, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, séptima, y así para llegar. Porque la divinidad para la segunda dimensión no es la 9, es la 8, que es el fin de su ciclo, ¿sí? Entonces, ¿esto con qué lo podemos relacionar? Con los signos del zodíaco, ¿sí? Que también son de grupos de 3. Por ejemplo, Aries, Leo, Sagitario, ¿sí? Los 3 signos de fuego. Cáncer, Escorpio, Piscis, los 3 signos de agua. Y así, vamos agrupando los 3, 3, 3, 3, los 3 grupos. ¿Qué significa? En este caso, por ejemplo, Aries, el inicio, es el fuego inicial de las cosas, la llama principal. Leo es la luz de esa llama, ¿sí? Y Sagitario es la trascendencia, ya es ir más allá, es el calor, podríamos decir, del fuego, ¿no? La energía que se despide del fuego y se expande es Sagitario. Entonces, son como los 3 niveles evolutivos de un mismo concepto que es el fuego. ¿Está? En cuestión del agua, podría ser eso, un lago, en el caso de perdón, estaba pensando, podría ser, en el caso del agua, podemos relacionarlo con hielo, agua y gas, ¿sí? Entonces podríamos relacionarlo como que cáncer es hielo porque necesita una contención, necesita una estructura en la cual meterse, es agua, pero necesita estar en una contención, en algo rígido que le haga sentirse que está contenido por algo, en este caso de la familia, por ejemplo. Agua, todo es, se transforma mucho, es emocional, va a lo profundo, se mete en todas las grietas, relacionado con Escorpio. Y luego el estado gaseoso, Piscis, que se vuela por los aires. Entonces, son los diferentes estados o niveles de una dimensión, de las dimensiones, por decirlo así. Entonces, si lo relacionamos con las dimensiones, para la segunda dimensión, el proceso es la cuarta y la iluminación es la octava. Para la primera dimensión, el proceso es el quinto, la iluminación es la séptima. Para la tercera dimensión, el proceso es la sexta, para la iluminación en la novena. Entonces, ¿qué tiene que ver esta realidad? Que nosotros estamos en tercera dimensión. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ir a la quinta dimensión, tenemos que ir a la sexta, ¿sí?
nuestro objetivo como seres de tercera dimensión es integrar la sexta dimensión. ¿Y qué es la sexta dimensión? Es convertirnos a nosotros mismos en creadores de nuestra propia realidad. ¿Sí? O sea, transformar, alquimia, transformar la realidad en cosas diferentes. Eso es sexta dimensión. ¿Para qué? Para descubrir que somos seres divinos creadores, que es la novena dimensión. Por eso, alguien había puesto algo de Tesla por ahí, por eso aquellos que quieren descubrir a Dios desde la tercera dimensión, el patrón a seguir es 369. Y todo el camino de existencia que tenemos que realizar para poder encontrarnos a nosotros mismos como divinidad desde la tercera dimensión es pasando del 369. Y ahí está la clave de toda nuestra existencia y de todas nuestras dimensiones y construcciones como seres. Todas las respuestas están ahí, 369, 369, 369. Es nuestro ciclo, pero nosotros estamos condicionados por 248, 248. El ciclo de 248 condiciona al 369, nosotros condicionamos al 248 y el 157 son los que nos ayudan a volver al punto central, al equilibrio. ¿Sí? Cuando estamos muy separados, el espacio es 369, el tiempo es 248. Espacio y tiempo, 157 es el eje que unifica las dos. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando se dice estamos muy perdidos, hay que ir a 1, ascender a la quinta dimensión y encontrar la iluminación en la séptima, el séptimo cielo. ¿Sí? Por eso es un código que se nos ha puesto para recordar que ir a la 1, a la 5 y a la 7 nos ayuda a encontrar el equilibrio entre tiempo y espacio. ¿Está? Pero nosotros estamos en el espacio, por lo tanto, nuestro camino a seguir es 369. Por eso es lo interesante de lo que hicieron los atlantes es descubrir dentro de la geometría que esta estructura del cubo contiene en sí mismo el patrón de 369 a partir de las aristas del cubo y los nodos del cubo. ¿Sí? Entonces tenemos el proceso de todo. 36 consonantes, 9 vocales. ¿Sí? ¿Qué más? Significado de cada una. Bueno, intentaré ser breve. M es la primera letra del abecedario. Las primeras 4 relacionadas con la A, primer proceso, expresión, experimentación, integración y trascendencia, en ese nivel es M, N, NH, ñ. Vamos a hacer los sonidos. Ma, siempre con la A porque es más fácil. Ma, na, ña, perdón, ma, na, mo, ña. Algunas tienen doble letra que es NH, LH, RH, porque son modificaciones. ¿Sí? Entonces, ma, na, mo, ña. Ma representa la puerta, es una puerta, todo lo que sea atravesar hacia otro lado o venir de otro lado. Na es el sonido que significa la entrega. Es este lado de la... sí, este lado de la mano, el dorso de la mano es na. Esto se dice na. Entonces, significa que yo entrego, ¿sí? Que yo suelto algo. Ma es palma de mano. Palma de la mano se dice ma. Na ma. ¿Sí? Na ma. Entonces, es quien entrega. Perdón, entrega na. Recibe ma. Nanma es la palabra para decir mamá en sayónico. Es el ser que
da y recibe, que da y recibe, que da y recibe. Es la que, el simbolismo de la fuente universal. ¿Sí? Nanma es el simbolismo de la fuente universal, que es la mano que da y que recibe, que da y que recibe, y que todo surge y vuelve a ella, surge y vuelve a ella. Nanna. Por eso en sayónico es la palabra para decir madre, mamá. Nanma. Es esa diferencia. Na-mo. Na-mo. No es nana, es na-mo. Na-mo. Ña, la letra ña, es la expansión. Es como pasar de un estado a otro, ¿sí? Pasar más allá. Entonces, ma, na, ma, ña, son los 4 procesos: expresión, experimentación, integración y trascendencia de la letra A, del espíritu, ¿sí? La historia de estas letras sería que el espíritu abre una puerta para entregar una realidad que la recibirá a través de su expansión. Luego lo anotan, cuando lo vuelvan a escuchar, ¿sí? Pasamos entonces al nivel de la conciencia. El nivel de la conciencia tiene los siguientes sonidos. Ya, voy a poner acá. Ma, na, ma, ña. A, ma, na, ma, ña. A. La letra A va a tener ya. Fíjense que es ya, ya, ya. Es diferente. Ya arrastra más ya, como ya. ¿Sí? No es ya ni ya, es ya. Son vibraciones justas. Ya. Esta es ya, con la lengua. Esto lo decía con los dientes. Ya. Esto lo digo con la lengua. Ya. ¿Lo estarán practicando? Me gustaría escucharlos a todos ahora mismo. Ya, ya. La, L, la, ya, ya, la, ¿sí? La letra ya representa conceptos o dimensiones. Todo lo que tenga que ver con las dimensiones del universo. Las ideas universales. No confundir con U, ¿sí? Es otra letra, es otro sonido. Una cosa es U, otra es ya, ¿sí? Totalmente diferente. Entonces, la letra ya hace referencia a dimensiones, conceptos, cosas que no son concretas, ¿sí? Mientras tanto, la letra U representa a la plasmación, el proceso de gestar, de crear, ¿sí? La letra Ya representa la escalera, ¿sí? La escalera, subir a otro nivel, bajar a otro nivel, ¿sí? Es la escalera que nos permite ir de un punto al otro en la ascensión o el descenso de un proceso evolutivo, ¿sí? Letra Ya. Letra La tiene que ver con la vibración, La, ¿sí? La es la letra que surge de la verdad, de la palabra. Tiene que ver con la boca, relacionado a la forma de la boca, y porque en sayónico se escribe como si fuera una C, como si fuera la boca, una boca, y hace referencia a todo lo que se debe expresar, decir, ¿sí? Todo lo que vibra, sí, todo lo que vibra, lo que sale de la boca.
y aquí la hace referencia a lo que nutre el universo. La letra M venía de una puerta. La letra N viene del dorso de la mano. La letra Ma viene de la palma de la mano. La letra Ña viene del tridente. ¿Sí? Es el tridente que dice hacia allá. ¿Sí? Era el tridente, era el símbolo de Poseidón, entonces era el símbolo del océano, y por lo tanto era el que dictaminaba hacia dónde había que ir, hacia dónde había que avanzar. Por eso Ña es la expansión. Venía del tridente. La letra Ya viene del papiro. Es el brote del papiro, y se le llama que es las ideas y las dimensiones porque el papiro se usaba para plasmar las ideas, pero todavía no se puede porque está creciendo la planta. Entonces significa el lugar donde todavía existen todas las potencialidades de lo que se va a plasmar. ¿Sí? El mundo de las ideas. ¿Está? Entonces era el brote del papiro, es el símbolo del brote del papiro, desde donde se iba a crear, a plasmar todas las realidades. Ya viene de la escalera, la forma de una escalera, entonces era la ascensión o descenso. La viene de la boca, y la boca es la puerta del alma. ¿Sí? La boca es por donde sale la verdad del alma. Nosotros ahora decimos que los ojos son la puerta del alma, pero para los antiguos no era así. Para los antiguos los ojos son la puerta del espíritu, la boca la puerta del alma. Entonces el alma se expresa a través de la boca, y por eso también está relacionada al amor, está relacionada a la expresión más profunda del amor, porque cuando abrimos la boca y hablamos, vibra el pecho. Entonces se interpretaba que el amor, que el alma, era la expresión que salía por la boca. Entonces por eso se relaciona a la L con todo lo que tiene que ver con amor, con sentir, con decir lo que siento. La letra L, con todo lo que vibra en mi interior. La letra La representa el amor que nutre, el amor que da sustancia. Básicamente porque la letra La viene de la palabra Lo, que significa teta, así sin más. ¿Sí? La palabra Lo significa teta, y por lo tanto era el simbolismo de la fertilidad, del que da la leche al pueblo, del que nutre con el alimento primigenio a todos. Entonces significa nutrir. Nutrir tanto emocionalmente como espiritualmente como físicamente. ¿Sí? Tiene que ver con la nutrición del ser, que en este caso tiene que ver con el amor más profundo. ¿Sí? El amor que nutre todas las cosas, que atraviesa todas las cosas. Luego tenemos en la letra E, en el grupo de la letra E, el primero es G, no es G. Por ejemplo, el nombre Jerónimo, ¿sí? Con G, no es, sería Jerónimo, ¿sí? Aunque haya una G y una I después, es Gi, no es Ji. El sonido de la letra G es G, 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 solamente G, como si fuera Ga, Gu, Go. Siempre es el sonido. La letra G, la letra Ga, viene de un cántaro de agua. ¿Sí? Un cántaro que también se relaciona a los ojos, que también se relaciona a un lago, tiene que ver con un lugar donde se refleja la verdad, donde se registra la verdad, lo que ha pasado. Ga es el ojo del universo, ¿sí? Son los ojos. Entonces hace referencia a la visión, a lo que se ve, a lo que observo, a lo que se refleja. ¿Sí? Recordar que en el Sayónico, en la época Atlante, la información se registraba en agua. ¿Sí? Entonces, donde uno se podía reflejar y observarse a sí mismo en la información. Entonces, Ga
Ge es la letra que habla del cántaro donde está toda la información, ¿sí? Y por eso también la información del universo y del espíritu tiene relación con los dos lagos que son los ojos, por los cuales el espíritu habla, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver con todo eso, tiene que ver con los ojos, con la información, con la verdad, con lo que se ve, con la observación, etc. Wu. La letra, fíjense, ga, wu, ga, wa. Se parecen, entonces, wa. La letra wa no es wu, no es la letra wu, es la letra wa, ¿sí? Como si fuera una G, U. La letra wa hace referencia a, tiene una relación, una leve relación con wu, en el sentido de que wa hace referencia a la espiral. No los voy a complicar por ahí porque es una historia larga, pero el wa hace referencia a la letra del origen, ¿sí? Es una doble espiral, ¿sí? Una doble espiral de esta manera, y esa letra hace referencia a que no importa el camino que realices en el universo, siempre vas a volver al centro, ¿sí? Entonces habla de la fuente, del origen de las cosas, de la fuerza inicial de la creación, ¿sí? Esa es la letra wa. La letra xa, ¿sí? No le digamos X, es letra xa. La letra xa es la misma espiral de la creación wa, la misma espiral que es doble espiral wa, que lleva al origen de las cosas. Xa es la espiral vertical, o sea, la kundalini, ¿sí? La letra xa hace referencia a la kundalini. ¿Ahí está? Entonces, todo el camino que realiza la letra xa es una espiral que va desde lo más profundo a lo más alto y vuelve una y otra vez. Por eso xa está relacionada con la unificación del norte-sur, del femenino masculino, del cielo y la tierra, bueno, todo lo que tenga que ver con positivo y negativo, todo lo que tenga la unificación, que ver con sexualidad, con la unificación de lo que está arriba y está abajo, la fuerza de la kundalini, etc. Ya. Luego, por último, en el grupo de la letra E tenemos Ra, ¿sí? Ra. Como si fuera en inglés, una R en inglés, Ra. La letra Ra hace referencia al sueño, al ensueño de la creación, ¿sí? El ensueño de la creación sería el símbolo de esta letra es el alma que sale del cuerpo en el momento de dormir, ¿sí? Por lo tanto, es el que va hacia el otro plano a buscar las ideas, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, obviamente, todo lo que es el sueño, todo lo que está en otra dimensión, todo lo que no puedo ver, que es intangible, ¿sí? Bueno, lo que está en otro plano. Estas que acabo de decir, ¿cuántas letras son? 12, ¿sí? Son 12 letras. Estas 12 letras van a representar los 12 nodos planetarios. 12 nodos a nivel sutil, es decir que dentro de la estructura dodecaédrica del cosmos, ¿sí? Yo acá voy a tener 12 puntos, 12 puntos de la red, que acá tengo 5, ¿dónde está? A ver.
No, este no me sirve. Bueno, entonces yo voy a tener estas 12 a nivel sutil, que van a ser los puntos externos de la realidad, ¿sí? Luego voy a tener 12 en el punto medio, que es todo lo que se mueve por la superficie, y luego voy a tener 12 profundos, que son las raíces que van hasta el núcleo de la Tierra, ¿sí? Entonces son 12, 12 y 12 los niveles de los portales, que cada uno de los portales van a tener 3 niveles de conciencia, un nivel mental, uno emocional, uno físico. Entonces todos los portales de la Tierra van a tener estos 3 niveles en los cuales se va a manifestar, el ser. Que eso, recuérdenlo porque antes de terminar con este taller voy a explicar eso, y ya en el siguiente vamos a profundizar más en el tema. Ahora introduzco cada uno de los conceptos. En el plano emocional, entonces tenemos la H, otra vez, al principio, H. La H significa la historia, todo el camino transitado, todo lo recorrido, el ADN, todos los registros del tiempo, de las cosas que han sucedido y que van a suceder, ¿sí? Todo lo que está en la sangre, en los registros. Esa es la H. La F no es Fa, esa es Fa. O sea, esto es Ja, Ja, Fa, Fa. Va. Parecen muy parecidas todas, pero son diferentes y tienen diferentes intenciones. Ha, entonces, es la historia, el tiempo, el ADN, los registros, todo lo que está dentro nuestro a través que se fue registrando a través del tiempo. Fa. Fa es soplando, ¿sí? Significa fuego, aliento de vida, significa la pira ancestral donde se encendía el fuego para honrar a los dioses, ¿sí? Y ese aliento representa justamente el aliento del alma, el fuego interno, que es el latido del corazón. Fa, ¿sí? Entonces tiene que ver también con lo suave, con el cariño, con el mantener la llama encendida, ¿sí? Tiene esa connotación. La letra Fa tiene que ver con el flujo, o sea, con el río. Por ejemplo, Fa significa río. Todo lo que fluye, lo que se mueve, lo que transita, ¿sí? Esa es la letra Fa. Sí, el recorrido que siempre está cambiando, que se modifica, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la Kundalini, en el flujo, en el movimiento de la energía, relacionada a la letra Za, que es la Kundalini, Fa es el flujo de esa Kundalini, ¿sí? Y, por último de esta línea, Va, la letra Va. Fa, Va, ¿sí? Esa es la diferencia. Va es la puerta hacia la muerte. O sea, esta es la historia que está inscrita en la sangre, este es el aliento de vida, este es el flujo que me lleva hacia el final del camino, ¿sí? Porque el río termina en el océano, y Va es el final de las cosas, es una puerta que no tiene suelo, porque es la puerta del cielo, ¿sí? Entonces significa muerte, esa letra. Va significa la transformación total. Ok, luego en la letra Y tenemos el camino de expresión y demás, que va a ser V, no es F, es V, es vibrando. V. Tienen que vibrar los labios, como hasta que se sientan cosquillas. V. La letra V o VA representa, las estoy diciendo todas con A porque se solía decir todas con A, porque es el espíritu que se expresa en el espíritu que tal, ¿sí? Entonces, la letra V representa la herencia
representa los logros, el Dharma, ¿sí? Es la letra del Dharma. Es todo lo que yo he logrado adquirir como ser. No como materia, sino como ser. Todo lo que he logrado adquirir como aprendizajes, como éxitos en mi vida, todo lo que he heredado que es intangible, todo lo que no se puede tocar, ¿sí? Pero básicamente lo positivo, digamos. Va, la letra va representa lo material, lo físico, pero no las cosas, sino el hogar. O sea, representa la casa, la letra va, y por lo tanto los logros físicos obtenidos. Esta es mi casa, estas son mis cosas, este es mi lugar, esta es mi ganancia, esta es la letra taurina, básicamente la letra de Tauro. De hecho, va es una letra que viene de la forma de una vaca y de una casa. La vaca dentro de la casa, básicamente. Es como decir, lo tengo todo. Yo en esta vida lo tengo todo. V es lo conseguí todo álmicamente. Va es lo conseguí todo físicamente. ¿Sí? En materia, estar acá. Esta letra que se ve acá, en los países nórdicos se pronuncia como una F, como si fuera esto. Pero acá lo tengo como una BP, que es pa, bien fuerte. Es como una B que suena a P. Pa. ¿Sí? Pa. Esa pa se utiliza para algunas palabras que tienen que ver con comida. ¿Por qué? Porque son los bienes que me dan la fuerza. Se puede relacionar con la, que es la letra de la nutrición, pero esto tiene que ver con la comida, no tiene que ver con las cosas intangibles, sino tangibles. El pan, los alimentos del día, la comida, ¿sí? Tiene que ver con lo que yo obtengo para obtener fuerza. Y la letra P es la fuerza, ¿sí? P es pa, sería la letra pa, es la letra de la voluntad, la que me da la fortaleza para poder salir adelante, para poder avanzar, para la fuerza para lo que necesite, ¿no? Esa sería la letra Pa. Luego, la última línea del alma, de la letra U, tenemos Ra, no Ra, 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 Za, Za. A ver cómo lo decimos para ver que se diferencie. Ra es pensamiento. La letra R, Ra, no R, es R o Ra, es la letra de la cabeza, donde está el pensamiento, donde están las cosas que pienso. Ra. Entonces, esta letra habla de todo lo que tenga que ver con las creencias, mis patrones de creencias, lo que yo creo sobre las cosas, el pensamiento que tengo sobre mí mismo, sobre las cosas. Representa eso, ¿no? En general, todo lo que tenga que ver con pensamiento y mente. La letra Ra. La letra Ra representa coraza, estructura, protección, un lugar donde guardar las cosas, un baúl, la caparazón de una tortuga, el escudo para defenderte en una batalla. Tiene que ver con la protección. Perdón. Tiene que ver con la protección, con el protegerme a mí mismo o proteger a otros, o estar, o haberme hecho una coraza y un escudo para protegerme a mí, ¿sabes? Como no quiero que nada me pase, entonces me hago un escudo. La letra Ra es la que me da la fuerza para protegerme, ¿sí? Viene de la palabra caparazón o tortuga, que es rakat, ¿sí? Luego la letra za, la letra za viene, como les dije en un principio, de la abeja, ¿sí? Es z, el origen de la palabra z. Za significa energía, ¿sí? Entonces,
no, perdón, vibración. Za representa vibración, es la vibración alta, la que genera toda la energía, la que hace que todas las cosas vibren fuerte. Es la abeja, por lo tanto es la letra que representa a todos los seres que mantienen la vibración activa de las cosas. ¿Sí? Luego la letra Z, za, 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 za. ¿Se ve la diferencia? ¿Sí? Porque a veces parece lo mismo, pero no. Z, es una S vibrando, Z. Esto es energía, esta es vibración y esta es energía. Es toda la energía lumínica que se mueve por las cosas. Z es la serpiente, ¿sí? Mientras que Z es la vibración de las abejas que vibran a lo alto, Z es el flujo de la serpiente. Tienen que acordarse de la lengua de la serpiente. ¿Sí? Z. Esa vibración, o incluso la cascabel, ese es el sonido de donde viene, de la serpiente cascabel. Entonces representa la energía y hace referencia a todo lo que es reacción. Mientras que Z es generación de energía, Z es reacción a la energía. Una actúa desde la conciencia y el otro desde la inconsciencia. ¿Por qué desde la inconsciencia? Porque reacciono por temor. Toda acción que es una reacción, cuando es una reacción, es porque no la genero yo, sino la genera una causa externa. Entonces, esta energía representa la causa externa de las cosas. Y esto, la causa interna que genera la propia vibración. ¿Sí? Ese es el proceso del alma. Entonces, todo este recorrido, estos significados, este recorrido habla de lo que habla de lo que representa encender el alma, traer el bagaje de todo lo que hemos hecho en otros tiempos, tener fuerza para avanzar en las cosas de la vida y justamente tener una dirección, que es la R, ¿sí? Una dirección, un propósito, mente, voy hacia un lugar, genero energía, me protejo, ¿sí? Tiene que ver con las corazas de la emocionalidad, etc. Bueno, básicamente esa es la estructura. Y luego tenemos el cuerpo físico, los que anclan hacia la Tierra. Los grupos que anclan hacia la Tierra suelen tratar de estar todos alineados en una misma sintonía vibracional, por eso se parecen mucho una a otra, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos en la letra O la Sa, una Sa, 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 Sha, Cha, ¿sí? Sa, la letra S significa camino o sendero, todo lo que tiene que recorrerse en el sendero una vez que ya es el camino iniciático, ¿sí? Expliqué la otra vez que la palabra Sut, por ejemplo, significaba el gran pueblo o el gran camino, porque el Nilo era un solo pueblo para nosotros, ¿no? Entonces, Sut, ese es el camino que tenemos que transitar para el crecimiento. Sa, es cuando el camino se bifurca y puede tener muchas aristas que nos puedan confundir. Entonces son las dificultades, pero también el entretejido, ¿sí? O sea que esto de aquí sería el espacio por el cual me voy a mover, la red. Y estos serían todos los entretejidos que hay en la red, los conflictos, las cosas que hay que entender, que solucionar. ¿Está? Las cosas que hay que pasar, que atravesar. Ya significa desanudar, sería evolucionar. Es cuando logré superar el conflicto. Cuando logro superar el conflicto, evoluciono. La letra SH representa el poder ir más allá. Sin embargo, una vez me parece que expliqué esto, que la palabra no en sayónico es ye o esh. Entonces,
por qué la palabra negación para nosotros no es en realidad un aspecto positivo para el sayónico. Porque cuando se dice que no, significa que logré ver que logré pasar a otro nivel en el cual sé decir que no. No sé si se entiende. Es como le digo sí a otra cosa. ¿Sí? En sayónico no se decía no, sino que se decía le digo sí a otra cosa. Prefiero decirle sí a otra cosa. ¿Por qué? Porque se interpretaba que el universo no entiende el no. Porque como el universo son todas posibilidades, no existe no en el universo. Todo puede ser. Entonces, en el sayónico no existe la palabra no, sino que existe prefiero decirle sí a otra cosa. ¿Sí? Y eso se dice esh o she. Entonces, she es la palabra para evolución, para pasar a otra cosa. ¿Sí? She. Vale. Y ch significa ruptura o es inevitable cambiar. Esto es una elección. Ye es una elección. Evoluciono porque yo decido elegir otro camino, etcétera, etcétera. Ye, no. Para decirlo en español. Che es, hay que cambiar sí o sí. O sea, por más que me digas que lo voy a hacer a mi tiempo, de otra manera, o sea, la casa está por explotar, por ejemplo, o, no sé, viene un asteroide y va a caer acá en el barrio y nos va a matar a todos, y yo digo, no, es que no me apetece que hoy caiga el asteroide, ¿no? Va a pasar igual, ¿sí? Entonces, che es cambios inevitables, es como la torre en el tarot, ¿sí? Sí o sí se viene un cambio y no se puede negar. ¿Sí? Un cambio en el camino. Todo esto habla de el camino que estoy transitando. Y esto, la U, las letras me van a decir desde dónde o dónde estoy transitando. Entonces, la letra ZA no es Z, acá para los españoles, esto es Z, se fueron. Ay, se fueron no sé a dónde se fueron, pero abrieron la puerta, gritaron y se fueron. Bueno, entonces, justo ahora que estoy por terminar, se van los vecinos. La letra ZA, es TH, representa lo etérico, lo que está en el cielo, lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar. Que contraposición al final está Ta, que es el horizonte y la materia, o sea, todo lo que sí se puede ver, sí se puede tocar. ¿Sí? Y luego tenemos la letra D, que es como una za, pero vibrando, igual que V, D, ¿sí? D. Esta letra D, this, hace referencia al ser, a todo lo que representa la Trinidad interna, la esencia de dónde vengo, del ser que me construye, la esencia de quién soy. Y la D representa a quién soy como persona. O sea, yo hoy como cuerpo, como personalidad, con la familia, con el grupo social al que pertenezco y demás. O sea que Da es lo etérico, lo intangible, el cielo. The es lo esencial del ser, lo que me construye internamente. Da es la estructura de dónde estoy, la familia, mi cuerpo físico, mi personalidad, ¿sí? Da. Y Ta es el horizonte, la materia, la tierra, lo tangible, ¿sí? Y luego en la Wu tenemos las últimas cuatro, que es Ja, como una J, Ja, que es el escritorio del arquitecto, ¿sí? Del diseñador. Tiene que ver con la creación de las cosas, con el diseño de la planificación de las cosas. ¿Sí? Luego tenemos Ka. Esta es Ka y esta es Ka. Y la letra Ka
que se hace bien fuerte atrás como si fuera en árabe, Ka, ¿sí? Esta letra representa el puente entre espíritu y materia. O sea, el puente entre el creador y el creado. También representa el anzuelo o el ancla. No, el ancla no, perdón. El anzuelo y el que conecta con un hilo lo de más arriba a lo más abajo. Eso sería ha, por lo tanto es puente, significa el puente entre el espíritu y la materia. Ka, ha, ka. Ka es cosas físicas, cosas tangibles, ¿sí? Esto, una cosa física. Entonces, ha sería espíritu bajando a ka, que es materia. ¿Está? Esto es como cuando, por ejemplo, nos dicen Merkaba, ¿sí? Merkaba. No es Merkaba, es Merkaba, ¿sí? O, por ejemplo, lago Titicaca. No es Titicaca. Caca es caca, ¿sí? Titicaca, ¿sí? Titicaca. Es el sonido que representa el nivel espiritual, ¿sí? Y esto es porque el ka hace vibrar atrás el paladar y el hueso, conectando con el centro del cerebro. Y la última letra, K es como si fuera una taza, una vasija, un cántaro donde se guardan cosas, ¿sí? Por eso K normal, es la letra para definir cosas físicas, objetos. Y Ho, esta es Ho, ¿sí? Ho es la letra que es el ancla y raíces, o sea, todo lo que va profundo, todo lo que va profundo hacia la tierra, las raíces de la familia. ¿Está? Bueno, esa es digamos, la estructura de las letras, los significados de las letras. Esto les va a quedar grabado, entonces luego lo escuchan, lo anotan, yo se los mandaré también por escrito para que lo tengan. Y a partir de esto, lo que vamos a hacer, eso es lo que les quería contar. Lo que les quería contar es, todo esto que vemos acá es el camino serpenteante del ser que va desde el máximo espíritu hasta la profundidad de la materia. Y luego tiene que volver a hacer el camino de recorrido otra vez hacia el espíritu desde lo más profundo de la materia. Entonces, esto tiene que ver con la historia de cómo el cubo va creando la realidad. Espíritu que atraviesa las puertas para entregar una realidad que va a regresar así, como una herencia, expandiéndose en todas las dimensiones, hacia todos los niveles, a través del amor, nutriendo el universo a través de la fuente, creando dualidades positivo-negativos que se originaron en el sueño divino, en el sueño del Creador. La historia, los registros del alma se encienden en un flujo que va hacia la transformación, llevando la herencia de lo espiritual a lo material, para alimentar de fuerza a la conciencia y la mente, para que tenga las herramientas para protegerse, vibrar más alto y vibrar más alto y generar energía que le permita elegir un camino, transitar un camino donde habrá dificultades que resolverá inevitablemente, pasando del cielo, su esencia, a un ser
que viva en la tierra, creando un puente entre las cosas que nos llevan a lo profundo de la realidad. Y luego hace un camino inverso que cuenta la misma historia, pero al revés, como desde lo profundo los objetos crean un puente, tomo los objetos para crear un puente que me permita diseñar en la tierra, a través de mi personalidad, algo que me lleve a la esencia del cielo para cambiar mi vida completamente y evolucionar, resolviendo las dificultades, encontrando el camino de la energía que me haga elevar la vibración para encontrar la cúpula, la máxima, la cúpula de la Tierra, en otro nivel de conciencia, despertando la voluntad de aquello que me ha brindado, que me ha nutrido para poder vivir en las realidades, despertando el poder, despertando la información del Dharma, y así morir para poder fluir hacia el espíritu, hacia lo alto del espíritu de nuevo, conectándome a través del tiempo con el sueño de la creación, volviendo a la fuente del universo, donde el amor y la palabra me hacen ascender y unificar todas las dimensiones que se han expandido en mí, que vuelven a mí para que yo pueda entregarlo a la puerta del espíritu, otra vez. Entonces, esto es como, en resumen, es como el espíritu creando un montón de juguetes para jugar y entenderse a sí mismo, y después tiene que volver a juntar todos los juguetes para volver otra vez a ordenar el cuarto. ¿Sí? Es la historia del cubo, ¿sí? La historia del cubo en diferentes aspectos de la realidad. Y si todos estuvieron escuchando ya los mantras que están en Spotify, que están en YouTube, ¿sí? Los 12 nombres del universo. ¿De dónde salen los 12 nombres del universo? Todos los seres somos seres trinos, ¿sí? Como todos los seres somos trinos, necesitamos mente, emoción y materia, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si todos estos de acá son espíritu, todos estos de acá son alma, todos estos de acá son cuerpo, la unificación de los tres es lo que va a dar los 12 nombres del universo. Es decir, el primer nombre del universo es M, H, S, Mahas. Y el regreso hacia el universo es Saham. Luego tengo Ya, Biz, Geruch, Na, Fiz, Ya, Bad, Waruk. ¿Sí? Si se fijan, los nombres que están en los mantras que estuve cantando con mi prima Rocío y con Guille Capeluti, son los nombres de la unificación de espíritu, alma y cuerpo de todo el cubo universal. ¿Sí? Entonces ahora, cuando escuchen los mantras nuevamente, los invito a escucharlo esta noche cuando se vayan a dormir, lo que van a hacer es recordar que esos nombres provienen de la unificación de los 3 niveles, ¿sí? De los 3 niveles, a partir del proceso de crecimiento personal de cada uno de los nodos del cubo. Todo esto es un camino iniciático, ¿sí? Y lo que intentan los mantras es resumirlo en vibración, ¿sí? Bueno, se me va la hora, encima me tengo que ir a otro pueblo. Entonces, lo que los dejo con esto, con esta base, para que el fin de semana que viene, el sábado que viene, vamos a construir palabras, vamos a construir los mantras, a tratar de entender los mantras,
así que escúchenlos después, ¿sí? El CD ama, entonces para que tengan ya la vibración de todos los nombres y las letras, estén en la misma sintonía. Y vamos bueno, ya más concretamente a entender palabras o construcciones de mantras que se pueden llegar a utilizar para trabajar con uno mismo, entender su propia vibración, su propio nombre, y cómo trabajarlo en un camino iniciático personal. ¿Sí? Todo eso como introducción para después trabajar las 4 llaves, porque las 4 llaves, que son esos 4 pasos, son para abrir estas puertas. ¿Sí? Entonces, si estas son las puertas y estos son los marcos de la puerta, una vez que entendemos la estructura de la puerta, podemos buscar la llave, que son 4 llaves, para abrir esas puertas. ¿Está? Esa es la estructura. Me cansé. No sé si me cansé más porque tengo el campo energético de los vecinos pegándome en la espalda o por hablar tanto y tan poco afónico. Probablemente sean las dos. Así que, bueno, el sábado que viene nos encontramos de nuevo a la misma hora, aquí por el campus Arsayan. Bueno, cualquier consulta, obviamente este taller va a estar a su disposición grabado, así que cuando lo quieran escuchar esta semana para entrar en sintonía con lo del sábado que viene, mejor. ¿Sí? Bueno, sin más, nos vemos el próximo sábado y los invito a escuchar los mantras. Adiós. Sana. Que el universo sea con vosotros. Ensayo Nico. Sana.